infancia, bueno, el objetivo obviamente es que se garanticen y se cumplan los derechos. El fundamento es la convención y los otros marcos normativos, que ya estaremos como hablando un poquito más, sin clavarnos mucho en los marcos normativos que no nos gustan, pero que nos parece importante que los conozcamos, porque si no, no podemos hacerlos exigibles, que son, bueno, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y también en el caso de Chiapas, pues su homónima del Estado de Chiapas. Y bueno, lo que plantea este cambio de mirada es justo reconocer que las niñas y niños son titulares de derechos y que hay titulares de obligaciones que son, bueno, el Estado en primer lugar, pero bueno, también las familias y la comunidad en general, incluyendo también las organizaciones de la sociedad civil, como y bueno, el cambio, que esto es como mirar a las niñas y niños como objeto de protección, no este enfoque tutelar, asistencial, pasa por mirarles como objetos, ¿no? Como propiedad, que era un poco lo que ya les decía, también como potencia futuro. O sea, siempre decimos, es que las niñas y niños son el futuro de nuestro país. Bueno, ¿y qué hay de su presente? ¿No? O sea, en el aquí y en el ahora, aquí están las niñas, niños enfrentándose a estas situaciones con intereses, con deseos, con planes, y solo les vamos a hacer caso cuando tengan 18 años y ya estemos en el futuro. O sea, ¿qué está pasando con el presente? Y pues lo que les planteaba, históricamente también viene de una mirada de asistencia, de caridad, y también desde este enfoque tutelar como objetos de protección, pues también que las niñas y niños no son capaces o son seres inacabados o que no se han desarrollado completamente y entonces no pueden tomar decisiones ni opinar sobre su vida. Y el cambio de mirada hacia reconocerles como sujetos sociales, como sujetos políticos, con derechos, implica considerar a niñas y niños como personas en desarrollo, también como ciudadanas y ciudadanos y protagonistas. Esto que yo les decía también, que nos parece, nosotros desde el sector de infancias decimos que es la batalla cultural más dura, que es el tema de la participación, ¿no? Y el protagonismo de las niñas y niños. No solamente que se les escuche, ¿no? Porque pues ahí tenemos los parlamentos infantiles o que las asambleas escolares, pero si eso que están diciendo en esos espacios no se toma en cuenta para la política pública, para la decisión de que si se va a pintar el patio de verde o de amarillo, no, o sea, desde cosas tan simples hasta temas de política pública, pues entonces es una participación simulada, decorativa, ¿no? Donde se abren estos espacios para que escuchemos a las niñas y niños y nos impresionemos, ¿no? de su capacidad y de su palabra, pero eso no trasciende, ¿no? Y eso pasa mucho no porque las niñas y niños no quieran que trascienda, sino por las resistencias de las personas adultas, que bueno, esto también tiene que ver con, digamos, otro sistema de opresión que no está muy visibilizado, del adultocentrismo, que pues finalmente nos movemos en un mundo donde consideramos que pues, las personas adultas somos el centro, ¿no? O sea, que no miramos a las infancias. Y entonces lo que plantea este enfoque garantista, pues es justo que la infancia es un bien público y que existe la obligación del Estado, de la comunidad, de las organizaciones, de las familias y la responsabilidad para el cumplimiento de sus derechos. Entonces, el enfoque de derechos, digamos que plantea, bueno, la Convención tiene 4 principios rectores, que son estos, que es el principio de no discriminación, de supervivencia y desarrollo y de participación. Y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, digamos, algunas preguntas que nos ayudan a entender cómo, o sea, estos principios lo que nos tienen que ayudar es que cuando pensamos en acciones o en acciones dirigidas a niñas, niños, es, bueno, esto que estoy pensando, que voy a proponer, que puede ser literal desde la familia, desde la
escuela, en cualquiera de los espacios, si está siendo respetuosa esta propuesta de estos principios. Entonces, si hablamos de supervivencia y desarrollo, si estas acciones están garantizando o promoviendo que las niñas y niños vivan, ¿no?, y no mueran, y puedan desarrollar al máximo sus capacidades. El tema de la discriminación es si esta acción que estoy proponiendo está considerando como la situación social específica de estas niñas, niños, si no estoy haciéndolo solamente con este grupo de niñas, niños, pero con estos no. En el caso de la participación conozco, o sea, ya les pregunté a los sujetos, ¿no?, cuál es su opinión, cuáles son sus intereses respecto a esta problemática, o pues es algo nada más que está de un lado, pero no está integrada la participación y la palabra de las niñas, niños. Y lo que se plantea en este triángulo es que generalmente, si se cumple con el principio de supervivencia y desarrollo, de no discriminación y de participación, entonces cumplimos con el principio de interés superior. Este principio de interés superior es de los más complicados como de explicar y de entender, porque implica colocar a las niñas y niños en el centro y que la decisión que estamos tomando pues está en función de su interés superior. Por ejemplo, en el caso de custodia, no tenemos que colocar en el centro qué es lo que quiere la mamá o qué es lo que quiere el papá, sino hay que mirar en función de dónde está mejor que esa, ¿no?, o con quién está mejor que esa niña o niño esté. Entonces hay que preguntarle a la niña, niño, hay que considerar como los otros principios y entonces tomar la decisión con base en este principio de interés superior, que es qué es lo mejor para las niñas y niños. Entonces este cambio de mirada es progresivo, nos parece desde Meller que ahí vamos avanzando, pero que hay todavía muchos desafíos por delante, porque no solo es un tema de que el Estado como transforme las instituciones y ahí más o menos vaya cumpliendo con los marcos normativos, que también lamentablemente no es así, sino que como sociedad y también desde las propias niñas, niños y adolescentes pues se reconozcan como sujetos de derechos y que pues entre todas y todos pues podamos también desde la construcción de nuestra ciudadanía como personas adultas pues nos acompañemos para pues buscar alternativas para la transformación social, para construir una mejor ciudad, para construir un mejor estado. Entonces, bueno, más o menos va por ahí esta parte y ahorita le paso el micrófono a mi compañero Paulo, que estará compartiendo algunas otras cosas con ustedes. Hola, buenos días. Les agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes aquí compartiendo esta mañana. Nos anima mucho ver público tan joven. Eso es bueno, qué bueno que se den el tiempo para estar aquí esta mañana, para escuchar estas otras realidades que también existen, para comprenderlas, para ver por qué existen este tipo de cosas y también pues ojalá les anime también para hacer algo en consecuencia, para ver también cómo nos podemos implicar, porque esto es un tema que es responsabilidad de todas y de todos. Entonces, que seguimos con esta plática es también para motivarlos a ustedes si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna preocupación que les esté generando todo esto, pues también para que la anoten, la guarden por ahí y al final también queremos ocupar este espacio que tenemos de preguntas y respuestas para poder ampliar también estas reflexiones y que las inquietudes que esto les genere pues también podamos resolverlas entre todos y entre todas. La parte que les quiero compartir es un poco de cifras. Vamos a hacerlo de la forma más amena y más ágil posible. Es importante también cuando hablamos de la realidad tener como datos o cifras que nos ayuden a comprender la realidad. Tratamos de hacerlo como cerradas, tampoco es así como el dato súper preciso, ¿sí? Pero son datos que nos ayudan a comprender la realidad. Por ejemplo, una parte bien importante, a veces cuando llegamos de fuera a Chiapas, nos damos cuenta de que son muchísimos niñas y niñas y adolescentes.
2 millones para hacer 2 millones de niños, niñas y adolescentes para hacer una aproximación. Eso quiere decir que 4 de cada 10, o sea, el 40% de la población en Chiapas es menor de 18 años. Esa es la proporción más alta que en todo México. Es decir, la población en Chiapas es muy, muy joven. 40% son niños, niñas y adolescentes. Y de estos, es importante notar que 36% se asumen indígenas. Antes existía esta cosa de que si hablabas una lengua indígena, bueno, ahora existe este criterio de que si te asumes. Entonces, la tercera parte de la población en Chiapas es indígena. Y eso es importante notar porque los niños y las niñas indígenas están continuamente expuestos a situaciones de discriminación y violencia que se traducen en maltrato, desnutrición, deserción escolar, feminicidios, menores oportunidades de inserción laboral, un montón de cosas que seguramente sabrán. En San Cristóbal la cosa está más o menos similar. Aquí hay 80,000 niños, niñas y adolescentes, una proporción de 43% más o menos, siendo 37% los que hablan una lengua indígena. No hay un criterio de autodescripción aquí, pero bueno, más o menos para que nos demos una idea de cómo está el panorama aquí en San Cristóbal. Nos es muy importante hacer ver que de todo este universo de niños, niñas y adolescentes que existen en Chiapas, el 82% viven en situación de pobreza. Eso es muchísimo. 8 de cada 10, 4 de cada 5, como lo quieran plantear, es muchísimo, y estos niveles no mejoran. Continuamente se está midiendo esto en términos económicos, sociales, indicadores de cumplimiento de los derechos, y desafortunadamente Chiapas es de los últimos lugares. Constantemente, a veces nos peleamos con Oaxaca, con Guerrero, pero estar peleándose en los últimos 3 lugares de 32 no es nada esperanzador. Y bueno, entonces, para comprender por qué hay tantos niños y niñas trabajando, que es también uno de los temas que queremos platicar, pues tenemos que notar también que hay muchísima pobreza. 82% de la población infantil viviendo en situaciones de pobreza. Es algo difícil de comprender, de digerir. En San Cristóbal la situación es más o menos similar. El 66%, las 2/3 partes, 2 de cada 3, está catalogado en situación de pobreza. De estos 66%, el 21% es pobreza extrema, o sea, muy, muy pobre, y 45% pobreza moderada, que tampoco es como muy mejor, ingreso inferior a la línea de bienestar, o sea, que no les alcanza la paga, no tienen acceso a los servicios básicos de vivienda. El tema del agua es un tema bien difícil. Aquí en San Cristóbal no hay acceso a agua limpia en las escuelas o en las casas, y eso implica muchas enfermedades y también pues un deterioro en la calidad de vida, porque en vez de estar haciendo otras cosas, estás cuidando tu salud porque enfermaste por la mala calidad del agua. Es un tema bien grave aquí en San Cristóbal, y bueno, esas son parte de las carencias con las que se enfrentan las familias. Eso puede explicar, a nosotros desde Mele nos habla muy claramente que ante tanta pobreza, tanto rezago, las familias vean en el trabajo de niñas y adolescentes una alternativa para vivir y desarrollarse, para que les alcance la paga, para realizar sus proyectos de vida, para ir a la escuela, para comer, para vestirse. Las familias encuentran en el trabajo de niñas y adolescentes una alternativa. Vemos que en Chiapas 158,000 niñas y adolescentes entre los 5 y los 17 años realizan una actividad económica. Actividades económicas de todo tipo. Muchos se dedican en términos de agricultura, en la parcela, pero también muchos se dedican a la construcción, al trabajo doméstico, al trabajo informal. Según el INEGI, hay un módulo de trabajo infantil del INEGI, 48% de los niños se emplean por motivos económicos principalmente, para ayudar al gasto, para ayudar a la paga, para que le alcance para comer, para ir a la escuela. Todo eso es un motivo económico. La mitad de los niños lo realizan por ello. Y el otro 41% lo hace por aprender un oficio, o sea que también encuentran en el trabajo una posibilidad para aprender algo que les resulte útil para la vida. De todos los niños y las niñas que trabajan, porque es importante también verlo, poco más de la mitad va a la escuela, o sea el 56%, mientras que el 43% no va, o desertó.
También notarlo porque también no es que esté muy bueno el índice, pero al menos la mitad de los niños que están trabajando en todo el estado también están estudiando. En San Cristóbal, aquí en Melera hacemos esto de hacer un conteo, nos vamos a las calles literalmente a contar cuántos niños y niñas están trabajando. Lo hacemos cada 2 años, como desde el 2010. Y vamos a los parques y mercados y las calles y los semáforos a ver cuántos niños y niñas están trabajando y en qué condiciones lo están haciendo. Notamos que dependiendo de la temporada del año, porque hay veces que la temporada está más buena, vacaciones por ejemplo, trabajan entre 2.000 y 3.400 niños, niñas y adolescentes. Algunos están acompañando a sus papás o sus mamás mientras están trabajando, pero bueno, este es más o menos el cálculo que podemos compartirles. El 90% de ellos son indígenas, también es importante notarlo. Mientras la mayor parte lo hace durante el día, 91%, hay una parte que lo hace durante la noche, 9%. O sea, a partir de las 10, o hasta la madrugada. A ver, ¿qué más? Bueno, es más o menos las cifras, digo, para tener un panorama, y esto es un poquito de las reflexiones que les queremos compartir en función de todo esto. El tema, como ya lo compartió mi compañera Jennifer, el tema de la infancia no es un tema solamente de las familias, o hay que lo miren los papás, o hay que lo miren los de la comunidad. Es un tema público, es una responsabilidad de todos y de todas. El tema de la infancia trabajadora también es un tema de todos y de todas. Sabemos que se nos apachurra el corazón verlos también en las condiciones en las que están trabajando, y por eso también es importante que podamos mirar que dependiendo de las condiciones en las que trabajan, el realizar una actividad laboral también puede ser una actividad dignificante, liberadora, realizadora. Por eso es importante un medio para realizar su proyecto de vida, para participar en el bienestar de la familia y del bien común. Por eso es importante distinguir entre un trabajo y explotación y delito. Hay cosas que ni siquiera son delitos totalmente. Entre eso, pues tenemos una postura muy clara desde Melera Xojobal. No defendemos, no estamos a favor de ninguna expresión de explotación laboral o esclavitud o delitos, pero también ocultar esta realidad o no verla o querer que desaparezca así nada más por arte de magia, pues tampoco es consecuente con un enfoque garantista. Lo que nos interesa es que podamos mirar que estas realidades existan y que podamos proteger los derechos de los niños y las niñas que están trabajando o que están siendo explotados o que están siendo víctimas de algún delito. Esto que ya comentábamos, detrás de esto hay mucha situación de pobreza, rezago, violencia estructural. Son omisiones históricas, no solamente de que el ayuntamiento actual no está, el ayuntamiento actual no está cumpliendo, pero son omisiones históricas que vienen de décadas o de siglos atrás. Todo esto que estamos viendo en las ilustraciones de iconografía, las relaciones tan marcadas por el color de piel en las clases, persisten en San Cristóbal, persisten en Chiapas. A veces son de forma muy sutiles, pero a veces que son muy evidentes. Que la población indígena sigue siendo, las niñas y niños trabajadores siguen siendo discriminados por su condición indígena, su condición de clase, por la edad, por la raza, el color de piel. Pues estas realidades existen y eso es importante verlo. Pues ya lo habíamos dicho, dependiendo de las condiciones. ¿Qué más? El ayuntamiento está en deuda, sí, vamos a hablar de las deudas y los pendientes, pero esto es algo que queremos afirmar y sostener con mucha firmeza. Mientras el Estado no atienda las causas que llevan a que niños, niñas y adolescentes vean el trabajo una alternativa para desarrollarse, el trabajo infantil va a seguir existiendo. No se puede acabar por acto de magia, por decreto, por buena voluntad, que así lo tenemos muchos y muchas aquí, no lo dudamos, pero no se va a acabar mientras no se atiendan las causas que lo están provocando, que están detrás de estas situaciones. Y como hablábamos, pues Chiapas, la pobreza, el rezago, la violencia, no se atiende, no se resuelve. Las políticas asistencialistas nomás están para dar recursos que no tienen de fondo las causas que están generando la pobreza. Y aquí estamos, hablando de estas realidades que nos
impactan, que nos importan, que nos conmueven, que nos duelen, pero pues que también hay que ver cómo podemos cambiarlas. Esto ya lo dijimos. Y bueno, hablando de esto de los cambios, bueno, pues hasta la parte final del proceso, pero estamos inspirados, ya lo platicó mi compañera, venimos de todos estos procesos que abrió el Tatik Samuel, esta apuesta por la esperanza, a pesar de lo oscuro, de lo feo, lo difícil, lo monstruoso que puede ser esta realidad, le apostamos a la esperanza. Y nuestra apuesta desde Melel es ocupando este lugar aquí atrás y dejando que los protagonistas sean los que brillen, los que tengan la luz, la esperanza, el protagonismo y que sean los agentes de cambio. Nuestra apuesta está a que los niños y adolescentes sean los que cambien esta situación, porque son sujetos de derechos, son ciudadanos y son desde ellos que le estamos apostando al cambio. Los niños, las niñas y adolescentes trabajadores aquí en San Cristóbal y en muchas partes de Chiapas se están organizando, están tomando conciencia de esta situación y se están organizando para cambiarlas. Se están organizando a través de colectivos, movimientos, están estableciendo alianzas con otros niños y niñas que trabajan en otras partes de México y en otras partes de Latinoamérica y en otras partes del mundo. Esto está súper bonito porque no estamos desde Melel diciéndolos, a ver, tú tienes que hacer esto, lo tienes que hacer así o lo tienes que hacer así. Es un proceso de concientización que es también el que le queremos compartir a ustedes. En la medida en la que nos concienticemos como sujetos de derechos, como ciudadanos, que tomemos este potencial de cambio, esta fuerza de cambio en nuestras manos, podemos impulsar esos procesos que necesitamos y que queremos ver en el mundo. O sea, nosotros, esto de que nosotros somos el cambio, pues sí es cierto. Nosotros lo apostamos desde la infancia, desde que somos niñas, niños y adolescentes, el cambio se está dando. Esta es una foto de un movimiento, ya como ya más acabado la expresión, pero hay una niña adolescente, pero hay trabajadora de aquí de Chiapas, que como parte de estos procesos de concientización y de organización participa en esto que es el Movimiento Latinoamericano de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores, que es una coalición de organizaciones de 8 países en las que esta conciencia y esta organización está tomando otro nivel. Tienen el capital político para ser interlocutores con otros actores sociales, con otros movimientos, y están impulsando políticas públicas bien importantes a nivel nacional y pues, también aquí a nivel local y estatal también están impulsando cambios a partir de estos procesos. Si tenemos tiempo aquí al final podemos compartir un video de cómo piensan, cómo se miran, cuáles son sus intereses, propuestas que tienen los niños y niñas y adolescentes trabajadores Chiapas, México y Latinoamérica. Ya brevemente queremos hablarles de la ley. Yo sé que esto de la ley es como es aburrido, así, simple, no le queremos dar más vueltas, pero nuestra apuesta desde Melel es la exigencia de los derechos humanos y también los invitamos a que lo miren. ¿Cuál es nuestro posicionamiento político? ¿A qué le apostamos? ¿Somos de izquierda? ¿Somos de derecha? ¿Le vamos a Telle? ¿Somos a Pali? ¿Qué somos? Nuestra apuesta política es por los derechos humanos y los invitamos también a que le exploren por ahí. Es una apuesta por la dignidad, por la justicia, para todos y para todas. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que hay una ley que lo garantiza y esa ley habla de que los gobiernos tienen obligaciones. No es que si quieran, no es que si tengan ganas, no es que si podamos, les toca, es su responsabilidad, es su obligación. Y si conocemos cuál es la ley, nosotros como ciudadanos podemos conocer cuáles son los mecanismos o cuáles son las formas que tenemos para decirle al gobierno, ¿sabes qué? Te toca y tienes que cumplir. Está difícil cuando el gobierno le vale, está difícil cuando las leyes a veces quedan en letra muerta, pero esta es la apuesta por la esperanza, con al menos con las de Melel no renunciamos. Y les invitamos también a que lo miren desde ahí, aprópiense de sus derechos y exíjanlos, y de ahí no se vayan, de ahí no renuncien, porque es el resquicio de esperanza que tenemos en un contexto y en un entorno tan oscuro como este que tenemos. Bueno, pues desde aquí nos defendemos, desde aquí nos tenemos para resistir y para apostar a la esperanza de que este mundo puede cambiar. Bueno,
Lo que tiene que ver con la infancia está contenido en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que es nueva, viene desde 2014, que es 4 añitos, es para todo el país, tiene un enfoque garantista, es decir, la Convención de los Derechos de la Infancia, por fin, después de 25 años, por fin es una realidad en una ley en nuestro país. Lo reconoce como titulares de derechos a los niños, niñas y adolescentes, y implica este cambio de mirada que les hemos venido hablando desde hace rato, de mirarlos diferentes. Reconoce que el Estado tiene un papel muy importante al garantizar, al ser el garante de estos derechos. La familia, nosotros tenemos una responsabilidad bien concreta y ellos y ellas son los titulares de los derechos. Y además habla de un mecanismo de cómo se van a hacer realidad estos derechos. Bueno, en Chiapas se acaba de implementar esta ley, aprobar esta ley en el 2015, hace 3 años. Bueno, brevemente les voy a platicar que esta ley habla de un sistema de protección, es decir, las cosas que tengan que ver con niñas y adolescentes ya no van a ser tema del DIF. ¿Han escuchado esto del DIF? Normalmente es la esposa del presidente, del gobernador o del alcalde, la titular del DIF, y desde ahí hace la política para niños y niñas, que normalmente son acciones asistencialistas, paternalistas, tutelares, de dar, y tomarse las fotos, y dar, y tomarse otra foto. No cambian las situaciones de fondo. Esto hablamos del CIPINA, se llama Sistema de Protección de Niños, se llama CIPINA para hacerlo más familiar. Quiere decir que todas las secretarías, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, se tienen que organizar, articular, y desde ahí se tiene que generar una política para la infancia, con un programa muy bien hecho, integral, con indicadores, toda la cosa, y con presupuesto. O sea, esto quiere decir que ya no tiene que ser la política de infancia un tema del DIF, de la gaviota, y a ver si quiere, a ver si puede, que tiene ganas. No, es el CIPINA, y este CIPINA está presidido por el presidente Peña Nieto, por el gobernador y por el alcalde. O sea, esto es importante, es darle un perfil político de máxima importancia a este tema de infancia. Eso, sí. Empoderar y fortalecer a los garantes para que puedan cumplir con sus obligaciones. Esto les quiero nada más hablar de 3 situaciones graves, muy graves, que están pasando en el Estado, que el gobierno, a través de sus autoridades, tiene obligaciones bien concretas, a través de esta ley y a través de este sistema y de la Procuraduría, para atender estas situaciones, y ante las que está siendo francamente omiso. A lo mejor lo han visto en el periódico, en las noticias, en el WhatsApp, por ahí, pero si no lo conocen, es importante que sepamos que aquí en Chiapas existe este fenómeno de los feminicidios, y de forma muy grave. Tan solo de 2013 para acá, 5 añitos, se han asesinado 51 niñas y adolescentes. Es un registro que estamos llevando desde Melén. Hay una cosa que se llama la alerta de violencia de género, que es una serie de medidas que el gobierno tiene que poner en marcha para prevenir y parar y promover una vida libre de violencia, que no está sucediendo. Otra cifra muy importante, hay 48 niñas y adolescentes desaparecidas este año. Este año llevamos 5 meses y no aparecen. Eso está grave. Niñas y adolescentes nada más. Y otro caso que nos interesa también poner sobre la mesa y discutir es el tema de los desplazados. Hay grupos armados operando en algunos municipios aquí en Chiapas, bajo la complicidad y la protección de las autoridades municipales y estatales, que actúan impunemente y ejercen violencia contra las comunidades, y derivado de esto hay 3.500 niños, niñas y adolescentes que se encuentran desplazados. Y esto en los municipios de Chanchihuitán, Chenaló, Aldama, Ochuc, Aldama, Telejapa, Villa de las Rosas. No sé si se ven esto de Chanchihuitán. Estuvieron desplazados viviendo en la montaña, en la intemperie, desde octubre hasta hace pocos meses. Continúan en calidad de desplazados porque no pueden regresar a sus casas, porque están los balazos, les quemaron las casas, les robaron todo. Bueno, estas cosas pasan en nuestro estado. Por eso es importante reconocer que hay obligaciones que el gobierno no está cumpliendo, que hay una ley, que hay un marco normativo, que hay un sistema de protección, y que desde ahí se tienen que ejercer acciones que no están siendo.
Bueno, dentro de todo esto está el tema de la participación, todas las acciones que tengan que ver con niñas, niñas y adolescentes, que en su beneficio tienen que tener su participación, sí o sí, tienen que conocer cuál es su opinión y esta opinión tiene que ser tomada en cuenta en todas las acciones que estén en su beneficio, y esto está mandatado por ley, y esto no está pasando tampoco. Bueno, ya queremos como terminar brevemente con un par de cosas. Bueno, pues ya con lo que iniciábamos esta presentación, pues que nuestra apuesta en esta búsqueda de una vida con justicia, con dignidad, con libertad, pues pasa con hacerlo con las niñas, niños y adolescentes, no solamente para ellos, ¿no?, sino con ellas y con ellos, y que pues implica, como digo en términos de resumen de lo que hemos venido compartiendo, pues reconocerles pues que tienen una existencia social y política, que son iguales en derechos, esta parte de la discriminación por edad, ¿no?, que es una discriminación específica que viven niñas, niños y adolescentes, y bueno, o sea, como es un poco lo que ya hemos venido comentando, de reconocerles como actores sociales y políticos. Y en función como de algunas propuestas que tenemos como desde MELEL, para pues ir avanzando hacia el cumplimiento de sus derechos y a una mejor vida para todas y todos, pues en primer lugar es escuchar, ¿no?, a las niñas, niños y adolescentes, porque pues eso, o sea, culturalmente en el país pues venimos trabajando con acciones hacia la infancia, pero muy pocas veces haciéndolo junto con ellas y ellos. Entonces esa cultura pues se transforma desde lo micro, ¿no?, desde nuestros entornos familiares, comunitarios, escolares, donde es importante que estemos escuchando a las niñas, niños y adolescentes, justo para impulsar que estas acciones o iniciativas que promovamos pues respondan a sus intereses y preocupaciones. O sea, imagínense cualquier situación en su vida que alguien lo hace, ay, es que no sé, te inscribí en la escuela de ingeniería, ¿no?, para que hagas tu doctorado, ahora que tienes 45 años. Y así de, bueno, pero ¿a qué hora me preguntas? Yo odio la ingeniería, no se me dan las matemáticas, no me quiero mover de aquí. No, o sea, cualquier acción que pensemos, que la estemos pensando junto con las niñas, niños. Otra propuesta, pues es justo esto que nos compartía Paulo en términos no solamente como de organizarnos para conocer y promover sus derechos, sino que para esta organización es necesario que tengamos información de este marco normativo, información sobre cuál es la perspectiva de las niñas, niños sobre sus proyectos de vida, sobre sus derechos, y entonces cómo nos organizamos junto con ellas y ellos, o les acompañamos en sus procesos de organización, o también nos organizamos como sociedad civil, como personas adultas, para promover y para trabajar en el cumplimiento de sus derechos, y pues cómo podemos impulsar, aquí estamos hablando más en términos institucionales, ¿no?, para que las autoridades cumplan con lo que les toca hacer, con las responsabilidades que están establecidas en la ley, y que puedan efectivamente desarrollar un plan de acción, porque las situaciones no se transforman, o sea, los problemas no se transforman ni con una sola acción, ni con una sola dependencia, sino se requieren diversas acciones que estén organizadas, coordinadas entre los diferentes sectores, porque también históricamente pues cada quien jala por su lado en este país, entonces seguramente no solamente en el caso de la infancia, pues vemos cómo hay programas o estrategias que se duplican, ¿no?, que no se ponen de acuerdo las secretarías. Entonces justo esa es una de las razones de ser de estos sistemas de protección, de estos CIPINAS, que está a nivel nacional, estatal y a nivel municipal, donde tienen que surgir estos programas de derechos de niñas, niños y adolescentes, donde bueno, se identifican las problemáticas, también a partir de los intereses de las propias niñas, niños, se definen acciones en conjunto, y entonces bueno, nos coordinamos no solamente
las instituciones de gobierno, sino también la sociedad civil y las propias niñas y niños para ver cómo podemos ir avanzando. Entonces, bueno, esa es un poco como la invitación y la propuesta que les traemos. Y bueno, pues ya nada más, digo, allá también están afuera unos materiales de contacto, pues ahí también para que conozcan la campaña, la perspectiva también de las niñas, niños, y pues noticias también sobre la situación de sus derechos, y pues eso. Entonces, pues no sé, Enrique, si tenemos tiempo para el videito o abrimos el espacio para las preguntas. Sí, si gustan, bueno, les platico rápido. Vamos a ver primero el video y luego pues el esquema de la dialéctica es esta síntesis, tesis y antítesis. Entonces, para que vayan pensando en las preguntas que vamos a realizarles a nuestros ponentes, como para ir profundizando más en sus dudas o alguna propuesta que ustedes tengan también. Entonces, bueno, este video que les queremos compartir es justo de un encuentro que hubo en Bolivia el año pasado, del Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores, porque sabemos que en particular en San Cristóbal, siempre, en estos espacios de diálogo, pues hay preocupación, hay interés por hablar sobre la situación de las niñas y niños que trabajan, y nos parece muy importante, justo por todo lo que hemos comentado, que conozcamos cuál es la perspectiva de las propias niñas y niños trabajadores, no solamente de San Cristóbal, que por ahí verán algunas de las chicas que también salen en el otro video, sino también de otras niñas y niños pues, en diferentes países de América Latina, que además con los que compartimos pues, estas pues, diferentes situaciones de explotación, de despojo, de corrupción. O sea, compartimos una realidad latinoamericana pues donde lamentablemente el Estado de Derecho pues, se va diluyendo cada vez más, pero también donde pues, hay todo una historia, ¿no?, de resistencia, de rebeldía, de movimientos sociales. Y pues este es un ejemplo de un movimiento social de niñas, niños y adolescentes. Entonces, pues ahí va.